Bienvenidos al episodio 403 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el parlanchín Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? Estamos grabando el día viernes 13 de septiembre y me parece que la última vez habíamos grabado el miércoles 4. Y sí, exactamente. Ok. Entonces, ha pasado un poco más de una semana desde la última vez que grabamos por algunas circunstancias imprevistas en el momento de acordar la próxima grabación. Sí, que según yo es la primera vez en muchísimo tiempo que grabamos en viernes y la primera vez, es así, de siempre, que es en un viernes 13. Sí, creo que generalmente cuando grabamos los días viernes ha sido especiales, ¿no? Algunos especiales y hace muchos y recuerda que solíamos mover el podcast entre los días del fin de semana. Grabábamos el domingo o el sábado o algún viernes por la noche. Entonces no era tan inusual. Sí, pero bueno, aquí estamos. Septiembre es un problema en Chile porque hay una especie de acuerdo consuetudinario de destinarle la mayor cantidad de tiempo posible a la fiesta. Entonces se desordena todas las cosas, Beto. Sí. Todo se desordena. Incluso yo. Suele pasar. Ok. ¿Qué te parece? Bueno, ustedes también tienen fiestas patrias el 15, si no recuerdo mal. El día festivo es el 16, pero las fiestas son el 15. El Ok, 16, pero el ya 16 es festivo mucho más, se usa para es una descansar la fiesta. Es una fiesta mucho más razonable que los 5 días que va a tener Chile. Pues entre comillas, porque si el 15 es domingo, pues las fiestas van a empezar en realidad desde hoy, entonces habrá quien haga fiesta viernes, sábado, domingo, y el lunes sea para curársela y descansar. Ok, tal vez sea poco tiempo para eso. Bueno, Beto, acá tanto gusta la celebración de las fiestas de fin de septiembre que hace algunos años hicieron una ley para que... acá son feriados el día 18, que es el día de la conmemoración de la Declaración de Independencia, y el 19, que se llama Día de las Glorias del Ejército, donde se hace la parada militar, que es un desfile del ejército chileno frente al presidente. Y generalmente esos son días de fiesta, pero a la gente le empezó a parecer poco porque tenían que cruzar los dedos para que esos días cayeran lunes y martes o jueves y viernes, de manera que la celebración se extendiese por 4 días. Así que sacaron una ley donde si caen martes y miércoles o si caen miércoles y jueves, el día que queda sándwich entre medio también es feriado. Así que este año, como es miércoles y jueves, el viernes también es feriado. Y además, como funcionario público, disfruto de la regalía de que el día 17 de septiembre se trabaja solo hasta las 12 del día. Por lo tanto, la próxima semana será una semana laboral corta para mí. Ok. Y bueno, la gente probablemente se hará tira. Más de alguien morirá, sin exagerar. Ok. Sí. Pero bueno, probablemente la próxima semana no grabemos y nos saltemos ya hasta la subsiguiente. Así que generalmente es lo que hacemos esa semana para evitar tratar de poner en orden agendas durante semana complicada. Así es. ¿Qué te parece, Beto, si comenzamos a responder preguntas luego de estos prolegómenos necesarios? Me parece bien que según yo nada más tenemos en esta ocasión en Discord y en YouTube. Yo chequeé a ver si había algo más en Spotify. Nada más hay otro comentario de Osvaldo Rico, que igual le agradece la mención y deja felicitaciones. Y en Twitter, según yo, no hay nada. Ok. Partamos con lo de YouTube, Beto, para variar un poquito. Me parece bien. En YouTube partimos con una pregunta de Segangolo 72826 que dice: hola, ¿cómo están? ¿Con mucho trabajo? Como deben ser, he leído hasta el cuarto TP. Bueno, más bien creo que haya con mucho trabajo como debe ser. Y luego ya he leído hasta el... seguido. Sí, ahí la puntuación es extraña porque cierra la pregunta y luego hay una coma y pausa ahí donde no debiera. Pero sí, yo también entiendo que termina ahí como comentario de la pregunta y después parte con: he leído hasta el cuarto trade paperback de Letter 44 de Charles Soules y Alberto Alburquerque.
Me está gustando, solo que ya no encuentro el 5. ¿Lo han leído? Si es así, ¿qué les parece? Saludos. Ahí tampoco puso signo de interrogación, Beto. Sí, bueno, más bien no lo abre Ni tilde en la... ni qué les ni parece tilde en tiene. qué. Sí, pero bueno, yo sí lo he leído, a mí me gusta mucho la serie. El problema con los TPs es que en Image, si son cosas que no son vendedores constantes, salen de prensa. Entonces ahí sí te va a costar un poco de trabajo, será cosa de buscar tiendas en línea como My Comic Shop o Mile High, porque de otra forma sí difícilmente vas a encontrarlo en outlets regulares, porque ya no hay reimpresiones. Al ser una serie ya anterior, ahí eso tendría que salir de la bolsa de los propios autores, y eso a veces es complicado. Yo solo leí el comienzo y me pareció interesante, pero luego no lo retomé, Beto. Como me suele pasar. Sí, suele ser. Que la serie es larga, pero no excesivamente larga, y pues parte de una premisa de ciencia ficción bastante interesante, ¿no? Lo del número ahí es en relación a los presidentes de Estados Unidos, y la de 44 es la carta que recibe el presidente 44 de Estados Unidos, como es una tradición de su predecesor. En esa carta le informan de la situación sobre lo que verdaderamente sabe el gobierno de Estados Unidos acerca de extraterrestres en la Tierra. Entonces, no en la Tierra precisamente, pero en el sistema solar. Sí, o sea, contactos que ha tenido la humanidad con vida extraterrestre, ¿no? No necesariamente visitas al planeta, pero sí presencia de extraterrestres en los planetas cercanos. Sí. Y bueno, los esfuerzos que está llevando a cabo el gobierno estadounidense por hacer frente a esa inminente amenaza, o por lo menos situación que podría alterar radicalmente la vida en la Tierra. Sí, esa es la premisa básica, ¿no? Pues te informo que esta es la situación, esto es lo que nadie sabe, pero tú deberías saber porque te corresponde a ti supervisar lo que estamos haciendo en preparación para lo que pueda pasar. Sí. Entonces, que está esperando que le diga, no, mira, ser presidente es muy difícil, pero no importa porque mucha gente te va a ayudar y tienes que esforzarte por el país y lo que sea. Le dicen, mira, hay extraterrestres, los extraterrestres son reales, están por aquí y por allá, así que estamos haciendo tales cosas, ponte al día rápido y ve y hazte cargo. Yo, jaja, me fui. Listo, ya no es mi problema. Sí. Sí, ser presidente no es difícil, el gobierno lo hace mucho otra gente. Esto es lo que tú sí tienes que lidiar personalmente. Así que eso. Siguiente pregunta, Beto, ¿qué más tenemos por ahí? Ya ahí partimos con las de Ricardo Pérez, que saluda con su cordial habitual. Saludos, caballeros versados en cómic. Recuerdo cómics de mi infancia inspirados en la Biblia o en Jesús de Nazaret, si no mal recuerdo editados por Vida a finales de los 80. ¿Eran material original mexicano? Yo no creo haberlo visto, Beto. Sí, había material de cómics con pasajes de la Biblia y biografías, por así llamarlo, de personajes de la misma. Que según yo era material original, pero es material que también se produjo en otros países, entonces no sé si había también material extranjero. Yo los llegué a ver, jamás leí alguno. Yo desde muy pequeño es un tema que no me importaba demasiado, así es de que no podía confirmar. Sé que la gran mayoría de ese material sí se producía en México, pero no me extrañaría que hubiera habido tal material proveniente de otras partes. Yo recuerdo haber leído un cómic de la vida de Fray Martín de Porres o San Martín de Porres, no estoy Había seguro. muchos de Santos también, sí. Pero no tengo idea su origen ni quién lo hizo. Solo recuerdo que lo leí muy, muy pequeño, tal vez me lo pasaron en el colegio, yo estudié en un colegio católico, así que es enteramente posible que haya sido de esa forma, pero es todo lo que recuerdo. Mira, y el cómic con la vida del Papa Juan Pablo II fue publicado en 1982, portada de John Tartaglione y Joe Sinnott, escritor Steven Grant, John Tartaglione como dibujante, Joe Sinnott como entintador. No lo leí, no creo que lo llegue a leer. Aunque sí recuerdo haber visto una miniserie sobre la vida de Juan Pablo II alguna vez en la televisión y la recuerdo vagamente. De ese cómic de Marvel de Juan Pablo II, yo llegué a ver la portada. Igual nunca lo vi. No sé la verdad ni siquiera se publicó en México. No podría asegurarlo. ¿Dijiste que Steven Grant lo escribe? Sí. Ok. El escritor mayormente conocido por su trabajo en Punisher escribió sobre el mayor activista político polaco. Curioso. Bueno,
Cuando era pequeño yo creía que Juan Pablo II era poco menos que un santo o Dios en la tierra, porque en el contexto en el que yo nací y En crecí, que América fue Latina ese es el contexto generalizado. sí, era el final de la dictadura en Chile. Entonces, para los mexicanos que nos escuchan y que probablemente no tienen idea de esto, estuvimos a punto de irnos a guerra con Argentina entre finales de los 70 y principios de los 80. Entonces se solicitó la intervención de la Iglesia Católica del Vaticano para hacer un diálogo entre los dos países y resolver los temas que siempre fueron conflictos de orden limítrofe. Y algunos años después, no tanto después, eso de haber sido el 83, vino Juan Pablo II, todavía en dictadura, el 87. Se hizo también un disco con canciones para Juan Pablo II y yo, por supuesto, me las sabía y las cantaba. Así que sí, tenía esa figura de ser, a contrario de la historia de los papas anteriores, un papa viajero. Que visitaba países, que es algo que incluso los papas posteriores no han hecho como lo hizo Juan Pablo II. Han salido del Vaticano, pero no de esa forma. Así que eso. Sí, pero tomando en cuenta su ideología política, no me extrañaría que las visitas de Estado que representan que la cabeza del Vaticano visite otro país fueran solamente una cubierta para otra clase de actividades que nada tenían que ver y que tienen que ver con cuando descubres que en realidad de santo tenía nada. Beto, no nos metamos en patas de los caballos, por favor. No he dicho nada. Nada Por eso, más no, cuestiones sigue o así. afirmaciones. Sigue así. No va a decir nada. Pasando a la siguiente pregunta. Sí, ya. No digamos más al respecto. ¿Qué proyectos o personajes de DC les gustaría ver en la gran pantalla? Yo voto por una película de Adam Strange. Adam Strange. No sé si funcionaría. Yo creo que tal vez sí, pero por otro lado, ¿cuál versión de Adam Strange? Porque Sí, es que la versión clásica, mucha... que es la que me gusta, creo que se prestaría más para hacer algo animado. Y sonaría como una copia un poco barata no sé, Buck Rogers probablemente. Porque al final es una mezcla de eso con eso sería John una Carter. buena adaptación, Esteban. Si se siente como una copia de Buck Rogers o Flash Gordon, lo estás haciendo bien. Sí. Ahora, por ejemplo, a mí de las obras modernas, que la otra vez lo comenté, la que me ha gustado más fue Andy Deagle con Planet Heist, que lo dibujaba Pascual Ferry. Por lo menos los primeros números, y como señalé en su momento, eso terminó yéndose por el barranco porque lo terminaron enlazando con The Rantan Agarwar. Y comento esto a propósito de que la semana pasada hablé de la película de Green Lantern, Beware My Power, y eso es lo que predomina por lo menos en las altas esferas creativas de DC en estos momentos. Así que se me ocurre que si trataran de hacer algo de Adam Strange, partirían por algo como eso. Y no me parece que sea algo que yo quiera ver, por lo menos. Tal vez la audiencia sí, yo no. Así que en ese sentido no es un personaje que bajo lo que espero que se haga con él, no me atrae demasiado. Bajo lo que se podría hacer con él, creo que sí es un personaje bien entretenido e interesante. Sería una buena forma de ampliar el universo de DC una vez que partan con el universo DC realmente, porque creo que vamos a partir casi de cero con la película de Superman del próximo año. Y sí, aparte de eso, ¿qué otros personajes podrían ser? No lo sé. Creo que hay muchos personajes con los que puede ser una película. La cosa es que yo creo que en corto plazo no va a haber muchos proyectos de personajes inusuales, porque lo primero que tiene que hacer James Gunn es recuperar la confianza perdida por el régimen anterior. La gente en este momento desconfía de DC. Hay un grupo muy vocal de fans que están en contra de Gunn nada más por ser Gunn, o por no ser Snyder más bien, y eso va a hacer que no haya mucha manga ancha para algunos proyectos hasta que no tengan bajo el cinturón 3 o 4 éxitos que les compren ese crédito, sobre todo tomando en cuenta lo volátil que es la toma de decisiones en Warner, ¿no? Entonces, sí, y los primeros éxitos de los que se va a esperar que aparezcan van a ser Superman, Batman, Wonder Woman y la Liga de la Justicia, tal vez Green Lantern. Que digo, a mucha gente se le olvida que estamos hablando de la persona que tomó por sorpresa al mundo cuando se sacó de la mano un proyecto de los Guardianes de la Galaxia, a quien la mayoría de la gente no conocía, y lo hizo funcionar. Sí. Y que recuerdo además el momento
completamente surrealista de que hace la presentación en la Comic Con de San Diego un sábado, cuando en la mañana hubo un panel de Warner en el que estaban hablando de próximos proyectos, de lo que estaba haciendo Zack Snyder coordinando todo lo que iba a hacer, y que cuando le preguntaron a los productores, ¿podemos esperar ver a Wonder Woman como parte de lo que se viene? Decía, no, es que Wonder Woman, es muy complicado hacer una película de Wonder Woman. 4 horas después, en el mismo salón, veíamos a un mapache trepado en un árbol usando un arma automática para una fuga de una prisión. ¿Qué tan complicado podía ser hacer una guerra Amazon? Entonces, no sé, ahí sí, yo creo que... ¿Qué es mujer? Es mujer, no tienen gente que piense como mujeres como para hacer una película con una mujer. Ese es parte del problema, pero bueno, el tema es ese, que no vamos a ver a personajes inusuales más allá de las apariciones, que yo creo que es algo que va a ser Gon de, ok, esto es así como vamos a hacer los proyectos, vamos a sembrar semillas por la puerta de atrás. Que todos estos cameos que vas a tener en la película de Superman, que no creo que vayan a ser más allá de eso, vamos a tener apariciones de muchos personajes, es sembrar la semilla de decir, allá afuera hay muchas cosas más que podemos hacer, pero necesitamos que nos den confianza y nos dejen trabajar. Sí, mira, yo pienso que también va a haber el problema de que, a ver, estoy pensando como productor, no creo que esto sea cierto, pero le van a echar la culpa a los personajes desconocidos de la falla o de los problemas que ha tenido el universo Marvel en el último tiempo, entonces van a pensar que no es buena idea ir en esa dirección. Pero bueno, ya se verá qué es lo que hacen. Ahora sí, es por a mí que me gustaría ver, no sé, tal vez algo un poquito menos convencional, también irse por personajes menos conocidos, tal vez... Mira, sería un tanto... Esto ya lo comenté alguna vez, pero cuando hablé con... brevemente, hace mucho tiempo, era joven y dominaba poco el inglés con Danny O'Neill, le pregunté por la serie de Question, que a mí me gustaba mucho, y me comentó de vuelta que él se arrepentía un poco de la serie de Question que hizo porque pensaba que para lo que él hizo, lo que él le gustaba hacer con el personaje, habría sido mejor idea trabajar con un personaje nuevo o con otro personaje y no con el personaje de Steve Ditko. Y en retrospectiva creo que tiene un poco de razón, aunque me sigue gustando mucho esa versión de Big Sage, pero es muy distinta del Question de Steve Ditko. Entonces me gustaría tal vez ver algo en esa onda, En ese porque es un tono, tipo de ese cómics que me gusta. sería un Leonard. ¿Cómo? Tendrías que hacer a Question como un Leonard, que Ok. era una necesidad similar a lo que estaba haciendo O'Neill, en enfocarse en esta parte de justiciero vigilante en un entorno urbano que lo alejaba un poquito de los temas metafísicos que suele involucrar mucho Ditko. Pero sí, vamos, es que yo creo que en ese sentido, cuando se trata de personajes menos conocidos, entre más te alejes del resto del universo DC, mejor. Por ejemplo, me encantaría ver algunos de sus personajes sobrenaturales en películas de horror o fantasía oscura, como The Demon, por ejemplo. Una película de Demon creo que funciona muy bien. Me gustaría ver algunas cosas basadas en su material de lo que en algún momento fue Vértigo, con sus personajes propios. Es decir, Constantine, Swamp Thing, Mr. E, el Phantom Stranger, en ese mismo tono de fantasía oscura, tirándole hacia el horror. Los proyectos de ciencia ficción creo que los podrían retomar. Adam Strange, te digo, yo siento que es... si te apegas al concepto original, funciona mejor como una animación. Y de otra forma tendrías que ver cómo actualizar el concepto para que funcione y que no sea como las mamarrachadas de Tom King. Eso sería una. Y la otra, por ejemplo, creo que podrías adaptar muy bien el concepto del Space Cabbie y hacer una comedia de ciencia ficción que funcionaría. Pero es un proyecto tan extraño que sé que jamás va a suceder. O sea, Beto, no sé a quién más se le ocurre hacer una película del Space Cabbie. Creo que un personaje que está prácticamente olvidado. Gail Simone está rogando que la dejen escribir al Space Cabbie. Y sé Mira, que hay yo creo más que un gente personaje que que podría funcionar y que tal vez lo podría mezclar con una versión un poco mejor de la que conocemos actualmente de Shazam sería Dial H for Hero. por ejemplo, sería un concepto. Pero fíjate que ese concepto se prestaría más para una serie de televisión. Puede ser. Que funciona más como una antología. Cada episodio con poderes distintos. Bajo esa premisa, algo que creo que tendría un concepto similar y podría funcionar, Resurrection Man. Y lo que definitivamente podría funcionar muy bien, Beto, es que hicieran una versión de la Justice League International.
Sí, Probablemente como con el serie enfoque más que correcto. como película, pero... Con el enfoque correcto, una producción de James Gunn cuidada en el tono de lo que hicieron con Peacemaker, por ejemplo, creo que funcionaría muy bien. Pero fíjate, está pensando en lo que te digo de Resurrection Man. Imagínate el formato que tenía la serie de Hulk, actualizado a los ritmos y la forma moderna de hacer televisión. Y tienes este abogado sin memoria que anda vagando por América tratando de descubrirse a sí mismo, y en cada lugar al que llega se encuentra con criminales que lo asesinan. Entonces despierta con un superpoder y tiene que detener al crimen de la semana. Sería un formato bien sencillo en una estructura de televisión que creo que podría ser bastante entretenido. Sí, podría ser. Hay varios de estos personajes que podrían funcionar ahí en el contexto correcto. Pero bueno, ya veremos qué terminan haciendo. Puede ser, puede ser. Después nos deja una recomendación, dice serie animada de Netflix, El Príncipe Dragón. Está bastante bien y tanto la animación como la historia, y creo que está un poco desapercibida. Me la han recomendado varias veces y lo que he visto en avances se ve bien. No sé, tal vez algún día le dé una oportunidad. Y después, retomando sus preguntas, dice misterios o sucesos que no he explicado bien en cómics de DC o Marvel. Demasiados para nombrarlos. Mira, empecemos con uno muy simple. Nunca han explicado cómo vuelan los superhéroes que vuelan. ¿Cómo es que Superman puede impulsarse y lanzar en el aire si no, Bueno, no John tiene un punto Byrne de dijo partida? que Superman volaba por fuerza de voluntad, Beto. Sí. ¿Y te parece que eso está bien explicado? Dice que no han explicado bien. Es una explicación. Dice que está explicado, no han explicado bien. O sea, ok, vuela por fuerza de voluntad. Eso sigue sin explicar cómo desafiar las leyes de la física, como por ejemplo ir volando a toda velocidad y pararse en seco. No, O y lo más quedarse chistoso levitando. lo más chistoso es cuando está volando y levanta objetos volando. ¿Cómo Ajá. hace fuerza? ¿Contra qué? Sí, ¿cuál es tu punto de apoyo? No tienes una palanca. Sí, dame una Ujú. palanca y moveré el mundo, pero si no tengo una palanca, ni al caso. Lo muevo Y el igual. otro, ¿cómo haces un cambio de dirección brusco en pleno vuelo? Entonces, no sé, tratar de buscarle explicaciones a cómics de superhéroes me parece una pérdida de tiempo. Disfrútalos por lo que son y no pienses demasiado en el cómo o por qué. Sí, bueno, pero esos son temas físicos que yo creo que al final se terminan obviando. Es como cómo funcionan las naves de la Guerra de las Galaxias. Funcionan con la aerodinámica de la atmósfera, pero están haciendo los mismos movimientos en el espacio. En fin, ¿cómo se mantiene funcionando un sable de luz? No ¿Cómo tiene sentido. cómo es que su Storm no es ciega cuando usa sus poderes? ¿Cómo es que Si su un sable de cristalino y luz su nervio óptico son puede... invisibles, ¿Cómo que un sable de luz puede cortar y cauterizar o derretir una puerta de alguna aleación extraña, pero no se queman los actuar Jedi como un mientras está sólido cerca de ellos? y actuar como un sólido al entrar en contacto con otro. Exacto. Lo de quemar hay formas de aislarlo y demás, y siempre tienes la fuerza como solución mágica a muchas cosas, entonces con eso no tengo tanto problema. Nada más explícame cómo es que atraviesa cualquier metal pero choca como si fuera un sólido contra otro sable similar. Son cosas que no necesitan explicación. Disfrútalas por lo que son dentro de lo que están, mientras no contraponga cosas que la misma ficción postule. Creo que está bien, y entre menos preguntas tengas al respecto estará mejor. Eso recuerda que a mucha gente le ha provocado dolores de cabeza, como cuando se preguntan ¿y entonces son célibes las amazonas de Isla Temisquira? No, niño, pero DC no quiere que sean lesbianas. Bueno, depende de la época en que se contó la historia. Sí, ya eso últimamente se abrió, pero durante décadas fue un problema. Sí. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después dice aquí una pregunta para mí. ¿Cuál es el cómic más difícil o complicado hasta la fecha que le ha tocado traducir y por qué? Las tramas sin sentido y diálogos absurdos de Mark Miller no dejará de dolerme la cabeza y decir que no me pagan lo suficiente por hacerlo. Eso sería uno. Y un cómic en especial no, pero algo que suele ser complicado es cada vez que hay juegos de palabras que tienen impacto en la historia. Porque hay juegos de palabras que puedes reemplazarlos, cambiarlos por otra cosa, o al final, si no hay otra solución, ignorarlos. Pero cuando es parte de la historia, es quizás la parte más complicada. La parte más complicada, y es algo con lo que a veces no sabes si valdría la pena mejor ignorarlo o hacer qué. Ahora te va a fregar, pinche gato. Ok, siguiente pregunta, Beto. Dice Ricardo, pregunta para ambos caballeros, ¿cuál es el cómic que más trabajo les ha costado leer y por qué? Bueno, antes de empezar a
a grabar estaba hablando con Beto de que estaba leyendo un cómic y me recordó los primeros cómics que leí de Grant Morrison en español. Así que en inglés tal vez el cómic que más me ha costado leer. No sé si es el que más me ha costado leer, pero uno que se me viene a la cabeza ahora fue Seven Soldiers. Pero no todas las historias de Seven Soldiers, porque creo que la mayoría de las miniseries son bien sencillas, o sea, están vinculadas con elementos más complejos, pero en sí son bastante lineares. Pero el que se me hizo confuso fueron los números 0 y 1, los cómics que abren y cierran la historia con estos personajes que eran como parecidos a los amarillos cabezones que aparecían en Animal Man, Beto, los escritores. O creo que eran los mismos, no me acuerdo. Porque entra en todo un rango de discusión metafísica donde básicamente inventa el lenguaje con el que está narrando lo que está ocurriendo, porque son cosas que no están... no son convenciones habituales del género, son cosas son pensamientos de él que trata de trasladar a los cómics, así que por ahí en otro idioma es aún más complicado. No se me ocurre qué más en estos momentos por ahora. Sí, creo que algunos cómics, sobre todo de la última era de Alan Moore, muchas cosas de Grant Morrison, que de repente esta idea de añadir conceptos metafísicos y demás hacen que por lo menos la lectura se vuelva más lenta, ¿no? Tienes que ir absorbiendo más información, estar seguro de que estás entendiendo antes de moverte. Y mucho de lo que hizo Moore con ideas de Lovecraft, por ejemplo, de repente cae en esa categoría por la cantidad de alusiones, referencias y demás que trae, que a un nivel superficial lo puedes leer y seguir, pero si realmente quieres disfrutar la lectura completa, sí merece que le pongas bastante más atención, pero no sé, algo así que en particular resulte complicado, yo más que complicado diría complejo. Sí, mire, yo recuerdo cuando era joven y estaba estudiando Derecho Penal, y lo más horrible para mí era leer libros de Derecho Penal alemán, traducidos por españoles, porque los españoles, Dios mío, en general son malos traductores, en general. No solo, mira, no es tanto eso, Beto, sino que los alemanes, o el alemán funciona muy distinto del español, entonces los alemanes tienden a crear estas palabras que son compuestas. Como paraguas, por ejemplo. Paraguas son dos palabras y te traduce un concepto. Pero vamos a poner el concepto más fácil para que entiendan cómo funciona el alemán y con una palabra que tiene que ver con cómics de una forma relativa. Murciélago. Murciélago en alemán es Fledermaus. Que Fledermaus, si literalmente lo conviertes en inglés, es juntar las palabras flying mouse. Entonces murciélago en alemán es ratón volador. ¿Te quedas arriba? Te voy a fregar. Pero en una sola palabra. Fledermaus. Flieder, volador. Mouse. Ratón. Ratón volador. Eso es un murciélago. Entonces, esa es la forma en la que crean una palabra nueva. Cuando tienen un concepto, ¿qué es eso? Pues es como una cosa que hace esto. Pues entonces es un esto. Sí, y los alemanes usan esa forma de construir palabras para crear conceptos relativos al derecho penal. Que los españoles después tratan de traducir al español usando palabras más largas. Y además palabras que requieren leerlas con el diccionario al lado, con definiciones, qué sé yo, ontológico, etiológico, bla 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 bla. Porque cuando usas 5, no es lo mismo que cuando usas 20. Entonces ese tipo digamos de escritura es compleja en sí, en tu idioma, y cuando lo traspasas a conceptos que son completamente ficticios, o sea, no es como que haya un académico creando estos conceptos, es un escritor, pero tienes que tratar de hacer el trabajo etimológico de entender esa palabra, ver de dónde viene y qué es lo que quiere decir con eso, porque lo inventó para una historia, no es como que vas a tener un recurso al cual recurrir para entender un concepto que muchas veces es nuevo o por lo menos se aplica al contexto de una historia en particular. Entonces ese tipo de textos a veces son un tanto confusos en otro idioma. Y en español también habría sido confuso. ¿Para qué andamos con cosas? Sí, la verdad es que sí. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
Y pues con eso acabamos con las preguntas de Ricardo, que pues ya nada más nos deja un saludo con un abrazo patrio para ambos. Hay otra más de... Ah, no, es verdad, Beto, perdón. Esas eran todas. ¿Qué te parece si pasamos a Discord? Me parece bien, que creo que no son tantas. En Discord partimos con JJ2049, que pregunta: ¿de qué va Kid Eternity de Anno 80 y Sean Phillips? ¿De qué va aquí Eternity de Anno 80 y Sean Phillips, Beto? No sé, Yo no pero sé. ¿por qué pregunta específicamente del de Anno 80? Esa es mi duda. Aquí Supongo tendremos que que partir. habrá leído de Grant Morrison y Duncan Fegredo, probablemente. Sí, pero es a lo que me refiero. Se hace la pregunta y a lo mejor en este momento mucha gente está preguntando: ¿y quién es el Kid Eternity? ¿Eso con qué se come? Es un personaje muy desconocido de DC que sigue siendo muy desconocido y que en los 80 se hizo relativamente famoso porque fue uno de los primeros proyectos que lanzó Grant Morrison, por lo menos en Vértigo, porque Morrison se hizo famoso con Animal Man, Doom Patrol y principalmente Arkham Asylum. Y poco tiempo después, porque Kid Eternity debe haber sido cuando, Beto, el 90-91 por ahí, lanzó esa miniserie Prestige de 3 partes que creo que fue su primer proyecto en Vértigo, si no me falla la memoria. Tal vez el 89. Es que ahí recuerda que el tema con si fue un proyecto para Vértigo no es un poquito complicado, porque originalmente eran los títulos de Karen Berger que eran parte del DCU, pero contaban por separado, y ya iban todas sus series empezadas cuando les empezaron a poner el logo de Vértigo. Entonces no estoy seguro cómo empieza la serie, o si ya traía el sello Vértigo desde el principio, pero sí debe ser por ahí como del 90-91, lo cual lo pone en el mismo periodo de tiempo donde apareció el sello. Entonces no, si no es su primera serie de Vértigo, es su primera serie que ya sabía Vértigo. Era un Berger Book, como les decían, que fue por eso que después ocupó ese nombre para el sello que le pusieron en Dark Horse. Pero sí es. Esa sería la versión de DC, que como dicen, partió en los 80 y en los 90 vino esta miniserie que fue con la que partieron en su etapa de lo que después fue completamente republicado en Vértigo. Pero probablemente al partir no estaba todo en Vértigo. Me imagino que ya cuando aparecieron los tomos fue cuando apareció. Que fue la de Anno 80 y Sean Phillips, según yo, esa sí ya traía el sello. Y esa debe haber sido ya por ahí de, no sé, 1993, 94. Puede ser, yo no la recuerdo mucho. Sí, la serie anterior probablemente partió antes, y a la mitad de la serie o en los TPs fue donde ya le pusieron el sello de Vértigo. La de Anno 80 y Sean Phillips, que digo ya es de más cercano a mediados de la década, es donde sí cambia. Pero el tema aquí es que el personaje pues tenía es un personaje de los años 50 que realmente lo publicaba Quality Comics, y cuando DC compró el catálogo de esa editorial, pues fue que lo absorbieron y decidieron cambiarlo. Pero el personaje pues era un poquito complicado, porque era un niño que no tenía nombre, nada más le decían Kid, y pues se supone que a él y a su padre pues mueren durante un incidente en el que mientras estaban pescando chocan con un submarino alemán durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero de algún modo pues resulta que la idea es que no era su momento morir. Él tendría que haber muerto hasta 75 años después. Entonces vuelve a la vida. Como desagravio. Sí, así como la película está del cielo. Desagravio por este error del destino. Sí, así como la película del cielo puede esperar. No, es que usted no debería estar muerto. Tenemos que regresarlo hasta que sea su turno. Y ese es el punto de donde parte el personaje. Entonces el concepto original pues se prestaba para algunas historias y pues ahí medio curiosonas, ¿no? Que era donde a menudo lo veías interactuando con personajes de la literatura y cosas por el estilo. Son historias más bien absurdas. Y cuando pues se vino toda esta edad de traer escritores ingleses que les dio por tomar esas ideas absurdas de los viejos cómics americanos y hacer cosas interesantes con ello, fue que lo reinventaron un poquito para lo que después fue el claro, sello de Vértigo. Podía, digamos, mientras iba en sus aventuras, podía invocar a estos personajes históricos famosos para que lo ayudaran.
Y el origen en Vértigo lo altera, ¿no? Porque descubres que su abuelo en realidad era un depredador sexual y que había manipulado las líneas temporales y los sucesos para servir a sus propios fines. Y que cuando los matan y él va al cielo, en realidad es un cielo artificial, en donde pues la idea es convertirlo en un sirviente de las fuerzas oscuras, de los señores del caos, y manipularlo para que haga las cosas que ellos quieren, ¿no? Entonces es igual es toda una ensalada realmente, porque sí, no, es los señores del caos y los señores del orden son una especie de... no me acuerdo si son inventos de Mateis o no, Beto, pero es un concepto que tiene que ver más con la religión, me parece que es budista, que con la típica religión cristiana que se usa en los cómics estadounidenses. Creo que no son... No una religión, suyos, pero un concepto más o tal vez de Steve Ditko. Es que creo que no son conceptos suyos, pero lo que hace de Mateis es que les pone reglas y pone toda esta de la filosofía budista. De Mateis es budista, no, sí. Y él es el que le pone ese orden. Creo que sí hay apariciones anteriores. Parece que es de Ditko de Hawk and Dove. Muy probablemente esta idea de blanco y negro, sin tintas medias y demás va muy de la mano de las ideas que tenía Ditko. El caso es que la versión Vértigo del Kid Eternity es bastante extraña. Como digo, nunca sabe su nombre, el abuelo nada más le dice Kiss, y lo de Eternity viene porque en la versión de Vértigo, cuando quiere traer a una figura del pasado, ya sea una figura histórica o alguien dentro de su ficción, tiene que decir Eternity, y una vez que dice Eternity puede atraer a quien él quiera. En la versión de Vértigo después descubres que en realidad no logra invocar a nadie, ¿no? Sino que son demonios fingiendo ser las personas que él cree que está invocando. Entonces la versión de Vértigo es bien extraña, pero es una lectura bastante interesante. A mí me gusta mucho. Bien noventera, bien cínica. Sí, no, o sea, para quien creció en esos primeros años de Vértigo, es un cómic que si no lo han leído deberían hacerlo. Pero vamos, no es una lectura fácil. O sea, la verdad sí es complicado. La serie original debe haber durado, no tengo idea cuántos números hayan sido, pero la de 80 debe haber durado como 12, 13 números, no duró mucho. Pasó del año, pero no por mucho. Hasta donde yo sé, la de Morrison fue una miniserie, no una serie. No me acuerdo, pero tampoco fueron muchos números. A mí me parece que fueron 3 números Prestige de todos, si no me falla la memoria. Y según yo, ya en este siglo, pues el personaje cayó un poquito del olvido, incluso lo habían regresado al universo DC regular, ¿no? Parecía, creo que en los Titans, pero no estoy muy seguro. Una versión de él. Sí. Para el que no tenga idea de qué estamos hablando con los Prestige, fue un formato que creo que lo introdujo DC, aunque no es que sea nuevo, por lo menos era nuevo para el mercado estadounidense, que son estos libros con un poco con lomo, de 48 páginas generalmente, de una calidad de papel de mejor, o sea, superior al papel habitual. Tipo, para la época, porque ahora el papel es mucho mejor, pero para la época era un papel, ¿cómo se llama? Más que no de papel, eran las marcas, tenían el mando y no me acuerdo los nombres. Es que en realidad no son tipos de papel. Es tipo papel tal. Papel Gucci, se llama tipo papel Gucci, pero un poco más delgado. Así que papeles más satinados, más blancos, claro, lejos del papel periódico. Eso era novedoso para la época. Ahora todo el papel de los cómics, o la gran mayoría, es de esas características. Es delgado, pero es de ese tipo. En esa época no, era una excentricidad. Sí, era como alejarse un poquito del papel periódico, que era el estándar de la industria, y hacerlo en cosas que puedan ser un poquito más duraderas, ¿no? Y este formato, en lugar de cómics engrapados, el que tuvieran pegamento y el lomo plano, pues también ya le daba un enfoque distinto, y era bastante común que algunos proyectos de Vértigo recorrieran eso con miniseries, ¿no? En lugar de hacerte una miniserie de 5 o 6 números, les ponían más páginas y los hacían en este formato. Entonces, en lugar de que fueran 5 o 6 números de un cómic regular de grapa, se convertían en 3 números en este formato. Y era algo que, con lo que habían experimentado antes de Vértigo, con algunos proyectos aparte, ¿no? Se me acuerdo que, por ejemplo, así estaba también algunas de sus historias de ciencia ficción y proyectos especiales como OMAC, por ejemplo. Sí. Y cosas por el estilo. El blanco y negro de John Byrne. De John Byrne. Y este otro cómic de ciencia ficción de García López y Chaikin. ¿Cómo se llama? Twilight.
también se apareció en ese formato, una miniserie de 3 números en ese mismo formato, era más o menos común. Y cuando empezó Vértigo, justamente con la idea de que le estaban apelando a un tipo distinto de lectores, se convirtió en algo común para las miniseries lanzarlas de esa forma, ¿no? Incluso con cómics superiores lo llegaron a hacer, ¿no? Es el formato en el que apareció originalmente The Golden Age, por ejemplo. Kingdom Come. Y muchas de las miniseries de Vértigo. El plan de Vértigo de Se Ellsworth. transformó también en un recurso comercial, porque era una forma de anunciar que este era un proyecto especial, sacarlo en ese formato, pero digamos que se sacaron hartas cosas que no eran tan especiales en ese formato. Sí, porque además como suele ocurrir. Al tenerlo, ya era la invitación a, no, no lo pongas en una caja, ponlo en un librero. Claro, una cosa así. Pero bueno, la mercadotecnia y a veces el arte se juntaban en ese tipo de proyectos. Sí. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después Arturo López dice, ¿qué opinan de Day Tripper de Fabio Moon y Gabriel Ba? Es de mis cómics favoritos. Se me hace tan simple y cautivador. Pues a ambos nos gusta mucho, lo medio comentamos muchas veces por aquí, hasta que un día decidimos dedicar un especial de Patreon y de la segunda etapa, ¿no? Que sí ya tiene algunos añitos. Sí, ahí lo comentamos extensamente, así que te puedes suscribir por $1 mensual y descargarlo y escucharlo. Pero nos parece que es un buen cómic, bastante bueno. Ganó varios premios. Pusiste, es del volumen 2, el especial número 22. Sí. Y si te suscribes por primera vez puedes rescatar los 50 y no sé, ya hay como 70 especiales disponibles en total ahí en nuestro Patreon. Sí, que siendo cuánto eso debe ser como de 2019, 2020 quizá. Sí, más o menos. A ver, lo voy a buscar, Beto. 30 de agosto de 2021 lo publicamos. Ok, pero pues eso, así que ahí nos expandimos largo y tendido acerca poco más de 3 años atrás. De este bonito y emotivo cómic de los gemelos. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y saltamos a Tío Coy, que dice, ¿han leído algo del regreso de EC en Onipress? Y no se vale, le estoy esperando a que se junten. Lo que quiere decir Esteban que llegó el momento. ¿El momento de? De que yo deje de comentar cómics o de leerlos o decir algo. Porque acaba de venir Tío Coy en unos cuantos golpes de teclas, está invalidando y descalificando mis hábitos de lectura. Cierto. Nos tenemos que retirar entonces, ya. Beto. Ha sido un gusto. No más. Tantos años de trabajo, pero bueno, nos quedamos atrás de los tiempos, así que ya nos volvimos obsoletos y por lo tanto no podemos seguir. Sí, ¿es eso o esperar a que envíe instrucciones más detalladas de cómo debemos proceder? ¿De qué manera debiéramos? Más allá de toda broma, me imagino que se refiere al no se vale porque se trata de una antología. Pero aquí había que aclarar, en mi caso no se trata de dejar que se junten por un tema de formatos o de tipo de historias o lo que sea. Es que me parece absurdo comprar cómics de grapa caros y que en realidad me duran muy poco. Y en particular, Oni no es una editorial que por sus prácticas comerciales y contractuales me caiga muy bien, entonces no me interesa darles dinero de más, que es algo que a ellos les interesa, que les compres así. Yo ahí sí prefiero con los autores que me gustan, pues esperar a que haya una colección que te permita leer las cosas de una manera más cómoda, pero aquí sí, al tratar su antología, que aparte como fan de EC me interesaba, le eché un vistazo al primer número de cada una de las dos antologías, pero ahora por puro coraje no la voy a comentar. ¿O sí? ¿Debería? No, Beto, haz lo que quieras. Bueno, pues ¿qué le parece? Acabamos con las preguntas y después regreso y que quede como mi comentario de cómics de esta semana. Ok. ¿Qué más tenemos? Entonces, después dice, The Power Fantasy es de lo mejor que he leído en lo que va del año. ¿Qué nos pueden platicar de la cita Caspar Wingyard? Ya que de Gillen sí nos han platicado un chorro. O sea, no volver a platicar de Kieron Gillen. Toma nota esta. Recuerda, ya le platicamos un chorro. Beto, te lo estás tomando demasiado en serio. Creo que no está haciéndolo de una forma un tanto coloquial. ¿Verdad? Yo también. Mira, me parece que, si no me falla la memoria, Beto, cuando hablaste de la miniserie de Peter Cannon Thunderbolt, Caspar Wingyard era el dibujante de esa serie, ¿no? Con el mismo Kieron Gillen, que es una especie de secuela, homenaje, referencia a Watchmen. Secuela, parodia, homenaje, desglose, análisis de Watchmen, todo en uno. Que es algo que la clase de cosas que de repente a Kieron le divierte hacer. Desarmar algo, decir, ¿por qué me gusta esto? ¿Y qué haría yo si
tuviera en las manos un concepto similar. Es algo de lo que suele hacer Kieron Gillen con muchas de estas cosas. Y pues era una lectura bastante interesante, y fue donde yo conocí a Caspar Goyer, este artista que pues es un proyecto que tampoco es tan viejo, entonces no tiene tantos años en activo en la industria. Debe haber sido estadounidense. 2020, 2021. O sea, a lo mejor un poquito antes, pero Tal vez sí, un poco sí antes, es sí. relativamente poco. Y después de eso pues ya ha aparecido en varios otros títulos, casi todos de autor. Ha hecho realmente pocas cosas que no sean cómics co-creados por él, que creo que ahí el hecho de que Kieron sea mucho de recomendar con amigos y demás, pues hizo que de repente pues le cayeran ofertas para trabajar en otros cómics de autor, ¿no? Sabiendo que era alguien que sabían que podía cumplir con plazos, que era fácil trabajar con él, un artista bastante capaz. Pues esto hizo que poco a poco su carrera se fuera llenando de proyectos de autor, que después de esto el otro del que he comentado algo por aquí fue de Homesick Pilots, esta idea de las casas embrujadas que son pilotadas por adolescentes atormentados, que es un concepto también bastante interesante que me gustó mucho. Y fuera de eso pues ha tenido por ahí algunas colaboraciones con otros autores, haciendo números de relleno, portadas variantes para otras cosas y demás, pero es un artista con un estilo bastante característico, muy, muy agradable a la vista y con una apariencia original que también creo que es parte de lo que lo hace atractivo para autores que buscan con quién co-crear algo, ¿no? Porque le da un sello distintivo a sus proyectos de autor. Y pues The Power Fantasy es el nuevo proyecto que hace algunas semanas lanzó junto con Kieron Gillen, y pues ya vemos que él está recurriendo a la fórmula de yo hago mis cómics y de repente me tomo un descanso y regreso a Marvel a ver con qué me dejan jugar un rato, a lo mejor hacerme de algunos fans nuevos, y después regreso a los cómics de autor. Parece que es la forma con la que va a trabajar, y yo anticipo que va a pasar otra vez unos 4 o 5 años haciendo cosas propias antes de que lo vamos a ver haciendo algo para Marvel o alguien más. Sí, sobre todo si tiene éxito en el proyecto. Me parece que está siendo un poco... ¿cómo se diría esto, Beto? Hiperbólico respecto a un cómic que solamente lleva su primer número, aunque por supuesto que te puede haber gustado mucho. No, pero bueno, sí, yo no lo he leído. Sí. Decirles la mejor, hay algo aquí importante de señalar, que es algo que es lo que ayuda a que de repente le vaya muy bien a los proyectos de cómic de autor de Kieron. Kieron es increíblemente obsesivo. Es alguien que siempre está cuidando detalles y no publica una historia hasta que no le dio ya 6, 7, 8 vueltas de qué puede hacer con ella. Y algo en lo que él hacía énfasis desde que escribía crítica de cómics antes de empezar a escribirlos, era en la estructura para contar un número 1. Y él le ha dedicado mucho tiempo a desglosar los que él considera algunos de los ejemplos de cómo se debe escribir el número 1 en una serie regular. Y alguien a quien admiraba mucho por cómo lo hacía era a Brian K. Vaughan. Y en su blog encontrabas desgloses de este número, está estructurado así y así y así, y funciona por eso. Y es Mira, muy yo común. creo que de Brian K. Vaughan deben estudiar mucho los primeros arcos argumentales. Sí, y deben estudiar mucho los últimos arcos argumentales, porque tienen que copiar el primero y evitar como la plaga el último. Pero más allá del primer arco, es alguien que entendió la estructura de cómo se cuenta una historia en cómics y cómo se cuenta serializado. Sí. Y sus número 1 son bombas de tiempo. Es una maquinaria perfecta que te da toda la información necesaria para interesarte en la historia y te deja abiertas sus interrogantes para que quieras leer el segundo número. Y lo hace de una forma que no sientes como que nada más te pasaron el tráiler de algo. Es el primer bocado de historia, es un bocado completo que te sabe a algo y te deja intrigado de qué más va a pasar. Entonces, esa estructura que le da a esos número 1, Kieron la tiene súper estudiada. Y sus últimos 3 o 4 proyectos han partido con números 1 igual de bien estructurados. Entendió cómo funcionaba, lo desglosó y lo hace en sus propios cómics. Entonces, yo todavía no leo este número de Power Fantasy porque sí quiero leer 3 o 4 números de corrido, porque insisto, a veces me frustra tengo muchas ganas de ver esto y 20 minutos, pero ya, acabé y ahora ¿qué hago? ¿Espero? No, y a mí por lo menos me suele pasar que si leo un número después se me olvida cuando sale el segundo. Entonces prefiero leer una historia completa. Sí, yo si no completa por lo menos un bocado que me sepa más, porque sé que estoy anticipando y me va a durar 15 o 20 minutos,
se convierte en experiencia frustrante. Entonces es por eso que a veces dejo que se junten. Si se puede dar una historia completa, mejor, pero si no, por lo menos que sea un bocado grande de historia para que me deje algo más que digerir, analizar y en qué pensar antes de ir a lo que sigue. Pero que sea un almuerzo y no un canapé, no un tentempié. exactamente, o sea, si se trata de comer entre comidas, eso es poco saludable, entonces, no, a mí denme platillos completos. Ojalá con entrada, plato principal y fondo, o sea, postre. Si es la comida completa, mucho mejor, pero si no, por lo menos algo que sepa que sí comí y no a que estaba botaneando. Ok, creo que no vamos a seguir ahondando en esta analogía, pero se entiende. Yo no te podría decir más allá de Casper Wingard que los proyectos que ya listó Beto, entonces Es que creo que creo no que hay tiene mucho esta... más. Sí, pero creo que tiene esta característica de ser un arte un tanto... ¿cuál podría ser la palabra, Beto, para definir un artista que se ve como él solamente? O sea, hay otros artistas que tienen... Sí, tiene esto muy distintivo, muy sí, eso. característico. No tiene esta cualidad de que no es el trazo limpio que elogiamos en otros artistas, pero tampoco es este trabajo intencionalmente sucio que vemos en muchos cómics, por ejemplo, de horror o de crimen, sino que es como un punto intermedio, ¿no? Tiene un trazo de figuras muy limpias, pero con un acabado hosco y en el que juega mucho con el grosor de las líneas para causarte cuestiones de profundidad y demás. Entonces es muy atractivo a la vista y es muy distintivo, es muy difícil que lo confundas con otro artista, ¿no? Con todo y que hay varios artistas que tienen esta combinación de líneas y combinar figuras simples con trazos hoscos. Se me ocurre que, por ejemplo, sin ser tan similares, es algo similar a lo que encuentras, por ejemplo, en el trabajo de Declan Shalvey, por ejemplo, ¿no? O de Lulato Day, hace algo muy similar. Figuras muy limpias con un trazo que no se ve tan pulcro. Entonces, esa es una cuestión bastante curiosa e interesante y que acompañado de una paleta de color que suele ser también muy distintiva, le da una apariencia que es difícil que pudieras confundir su trabajo con el de alguien más. Sí, hay otros artistas. Bueno, creo que la mayoría de los artistas tienen características propias que los hacen bastante identificables, pero hay algunos que son más confundibles. Si los conoces lo suficiente no los vas a confundir, pero tienen... A primera vista, por lo menos sí. te hacen ver con más atención para saber quién es. Puedes ver un dibujo y vas a decir, este es fulano, fulano o fulano. Y hasta que lo ves con más cuidado, vas a poder decir, ya viendo lo que hizo aquí con el rostro o la forma que tienen las manos o los pies, es tal. Pero sí hay algunos en los que las cosas que lo hacen distinto son más notorias y es más difícil que lo conozcas con alguien una vez que aprendes a identificar su trabajo. Sí, así que eso podríamos decir en términos bastante generales. Así es. Ok, ¿qué otra pregunta nos queda por ahí, Beto? La que, según yo, es la última pregunta que tenemos. El mismo tío Coy dice: Global Comics acaba de agregar Dark Horse a su librería. ¿Qué esperan para suscribirse? Bueno, ya respondiste, Beto, así que siguiendo con tu jornada ácida de hoy. No sé, han sido días extraños. Le respondí ahí que esperaba una disculpa pública por los años de abusos encubiertos y que despidieran a Scott Ali, que en realidad eso ya pasó. Nada más fue que al momento me pareció divertido ponerlo así, pero Scott Ali sí lo despidieron hace, que tendrá como 3-4 años, después de que aparecieron más mujeres hablando de problemas con Ali y sobre todo gente que trabajó en el área editorial de DC. Y ahí yo creo que la coincidencia es que las últimas dos que mencionaron al respecto, y sin hacer una acusación directa, sí dieron a entender que había dos personas poderosas protegiendo a Scott Ali, que si les entre líneas eran Mike Mignola y Mike Richardson. Entonces yo creo que en ese fue un momento en que Mike Richardson, no, espérate, si voy a salir embarrado, ahora sí, con permiso, ya no trabajas aquí. Y desde entonces nadie sabe nada de Scott Ali, que tomando en cuenta este historial pasado, yo estoy casi seguro de que sigue trabajando para Mike Mignola, pero sin créditos. Porque Mignola fue el principal responsable de protegerlo durante 15 o 20 años. Entonces no me extrañaría que Mignola le siga dando trabajo bajo la condición de, pero tu nombre no va a aparecer en ninguno de mis cómics. Ok,
Llegaron un par de preguntas más, Beto. ¿Ah, sí? ¿De quién? ¿Y qué Sí. quiere? JJ 2049, dentro del horario, Beto, no se pasó del plazo, dice, ya que hablaron recientemente de Paul Jenkins, ¿qué les parecieron las historias que escribió para Spider-Man? A ver, yo Dice, leí yo las leí bastante mayormente de eso, porque Viz pero las no publicó leí cuando era todo niño, eso. dice. Sí, es por eso que las Y... leyó solamente. Sí. Sí, era niño y era lo que estaba a su alcance, era lo que había. Yo las que leí me parecieron bastante sólidas. Según yo, la mayor parte de lo que hizo fue en Peter Parker y Spectacular Spider-Man. Sí. Y mayormente con Mark Buckingham y Humberto Ramos como artistas. Y en Yo general recuerdo más a Mark sólidas. Buckingham. De hecho, me Sí, acuerdo ¿con quién hizo más? que, si no me falla la memoria, él trajo de vuelta a Harry Osborn, ¿no? Y creo que sí. En general me Creo que parecen fue en buenas el historias. número 25, por ahí. Yo estaba coleccionando esa serie y Amazing Spider-Man eran... Por un lado estaba Peter Parker Peter Parker Spider-Man con Paul Jenkins y Mark Buckingham, que Mark Buckingham venía de hacer Fables, si no me falla la memoria. Uh-huh. Y del otro lado estaba Straczynski con John Romita Jr. en Amazing. Sí. Que creo que lo que más me molestaba en esa época era la estúpida cantidad de portadas que había de J. Scott Campbell. Pero... Bueno, está la famosísima y polémica portada con Mary Jane viendo cómo sale Spider-Man por la ventana y con una fisonomía imposible, como todos los dibujos como de J. todas Scott las Campbell. mujeres de J. Campbell. Nunca aprendió a dibujar mujeres, jamás va a aprender. Y como es popular, pues ¿para qué? ¿Para qué perder el tiempo y dedicarse a hacer cosas que no necesita hacer? Si tiene ya un mercado que adora lo que hace, con todos sus errores de anatomía, perspectiva, uso de reflejos y demás, pues ya, es un mercado que tiene bien establecido y que le va a seguir dando de comer por años o décadas más, entonces no hay para qué moverle. Pero sí, en general me parece que eran historias bastante sólidas todo lo que hizo, sobre todo porque Spider-Man venía de un periodo bien oscuro, ¿no? Venía saliendo todavía de los efectos, no tardaron en reponerse de todo lo que fue el tema de la saga del clon y Maximum Carnage y cosas por el estilo, y cuando parecía que le estaban empezando a poner orden, también después de todo lo que hizo Howard Mackie y demás, parecía que le estaban empezando a poner orden y fueron a caer otra vez en periodos oscuros y hacer cosas raras con el personaje. Entonces sí, como que me parece que lo otro que estaba saliendo en esta época era la de John Byrne, ¿cómo se llamaba? La de historias tempranas, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿The Lost Years? No, es que... Sí, es de los Years. No, pero de los Years no es de Byrne. El de los Years es lo que hicieron de Matías con Romita. Ya. Y Busiek lo que tenía era la de Untold Tales of Spider-Man, que eran historias ubicadas en el primer año de Peter como Spider-Man, que creo que eso fue un poquito antes. Pero sí, lo de Jenkins se sintió como una bocanada de refresco en su momento, porque veníamos de estar con historias muy rebuscadas y que buscaban hacer cosas más oscuras con el personaje, y fue como que ok, de vuelta a las bases, y aquí lo que funcionaba eran los personajes, y lidiaba mucho con las relaciones interpersonales de Peter, ¿no? Rescató a mucho del elenco secundario, a sus antiguos vecinos y amigos que eran de su edad, de volver a ponerlos como parte de su grupo cercano de amigos y demás. Entonces yo creo que en ese sentido eran historias que funcionaban bastante bien. Mira, yo recuerdo que una historia de Jenkins que fue bien destacada en su momento, pero no es particularmente extraordinaria, sino que causó cierto impacto. Es esta historia donde está el niño que soñaba ser Spider-Man y al final Spider-Man lo va a ver spoilers, lo va a ver a su dormitorio, se saca la máscara y Spider-Man es negro, es de raza negra. Y la historia no hace mayor comentario, o sea, está solamente ese momento como un dibujo, no contiene texto esa página. Pero claro, es esta idea de que te puedes ver reflejado, la idea aspiracional de los héroes, te ves reflejado o piensas que tú puedes ser como alguien más, y el hecho de que Spider-Man use un traje completo o sea, que le cubre toda la piel, permite que cualquier persona se pueda ver reflejada en él, como un héroe aspiracional para cualquier niño de cualquier raza, de cualquier lugar de origen.
que era uno de los grandes postulados de Stan Lee de por qué el personaje era atractivo para todo mundo, ¿no? Y que fue algo que varios escritores años más recientes, empezando por Dan Slott, defendían. Cuando se dio toda la polémica por Miles Morales, todo el mundo citaba a lo que solía decir Stan Lee al respecto y era eso. Es que quien esté bajo la máscara podía ser cualquiera, podría ser tú. Y esa historia, la verdad, no es tan buena, creo yo. O sea, es buena, pero no es... Es mejor la idea, claro. Es mejor la idea que la ejecución. Pero en su momento, tal vez porque venía saliendo de un pozo negro, destacó bastante. Sí. Pero sí, hay un par de años más o menos. Yo diría también que los primeros números de Straczynski no son tan malos. Pero después se va a pique. Y despierta otra era oscura del personaje que acaba con The Gauntlet y esta rotación de escritores ya con Amazing como único título, ¿no? Que es sí. Que el era oscuro alcanza su punto más áspero cuando llegamos al One More Day y el Brand New Day y demás. Pues entre menos sabremos de eso mejor. Supongo, Beto, supongo. Pero eso, o sea, nuevamente sobre lo que hablamos de Jenkins, creo que es plenamente aplicable para Spider-Man. Para Jenkins. Porque es bueno, sí. Es extraordinario, no. Tiene historia buena, sí. Que fue lo que dijimos la semana pasada, ¿no? Cuando preguntaba de qué opinábamos del trabajo de Jenkins. Y fue lo que dijimos, ¿no? Es un buen escritor, es bastante sólido, pero nada superlativo. Sí, yo creo que el problema con Jenkins, que no es problema de Jenkins realmente, es que se le hizo mucha publicidad. Se trató de elevarlo por vía publicitaria a una categoría que un escritor debe adquirir a razón de su cuerpo de trabajo, de las cosas que ha hecho. Entonces, creo que Jenkins había hecho una buena cantidad de historias de buena calidad, pero no podías equipararlo con los otros nombres con los cuales estaba siendo comparado. Sí. Eso. Y llegó una más de Tío Coibeto, que creo que la vamos a tener que despachar rápido porque por lo menos yo no puedo decir nada al respecto. ¿Qué opinan de Kiteman? Hell yeah. A mí me divirtió muchísimo. Que esta es una serie de animación que está disponible en Max actualmente. Y que deriva de la versión del personaje que habíamos visto en Harley Quinn, ¿no? Que yo de hecho no he visto nada de la última temporada de Harley Quinn, voy atrasadísimo con eso. Eventualmente llegaré, pero pues no puedo comentar nada de Kiteman porque todavía no lo veo. Sí, y a su vez eso deriva, Beto, de... No te va a gustar esto, pero deriva del Batman de Tom King, de la historia de The War of Jokes and Riddles. Pero a veces que una buena historia deriva del hecho de que alguien dice, mira qué buena idea, ahora lo voy a hacer bien. Entonces sí, no me molesta que venga de ahí. Hay un número bueno en esa historia. Hay un número bueno, que es la aparición de Kiteman cuando lo empiezan a manipular, pero al número siguiente tiene una resolución tan horrible, Beto, tan horrible que es como que tratas de hacer que todo se te olvide y quedarte solamente con ese número de Kiteman. Y claro, por ejemplo, el Hell Yeah viene de esa historia. Y supongo que de ahí tomaron ese elemento que la verdad me parece muy muy bueno. Tanto para Harley Quinn como para esta serie. Pero The War of Jokes and Riddles es una cosa pero infumable. Sí. Catwoman, Selina, ahora que te vas a casar conmigo, sobre todo porque ahora que te vas a casar conmigo, hay algo que debes saber. Lo que pasó. Sexo oral con mujeres. La compañía me lo prohíbe. No, eso fue aparte, perdón. Esto no pasa en la historia. Te voy a censurar, Beto. Lo que pasó fue... lo que pasó en la guerra de bromas y acertijos. Pero bueno. Esas son todas las preguntas, Beto. ¿Qué te parece si empezamos a comentar un par de cosas? Porque tenemos un par de noticias tristes y después comentar un par de cómics. Me parece bien. ¿Con qué quieres empezar? Creo que partamos con las noticias tristes para no cerrar el podcast con eso. Ok, nos vamos en el orden que se dieron a conocer porque son tres los que tenemos. Ok, yo sabía de dos, así que la tercera me va a sorprender. Ok, entonces pues partimos con el hecho de que falleció James Earl Jones, este talentosísimo actor a quien quizás hay algunos que no lo ubiquen tanto de rostro, pero su voz sin duda la identifican, y que
pues para toda una generación o más de una generación, 2 o 3 generaciones ya de fans, pasar a la inmortalidad como la voz de Darth Vader. Para fans de la fantasía oscura quizás lo recuerden en el papel de Tulsa Doom en la primera película de Conan the Barbarian. Es también quien aparecía en El campo de los sueños. Entonces un actor de carácter que le empezó haciendo teatro clásico, obras de Shakespeare y demás, y que era muy abierto a participar en cualquier clase de proyectos, tenía apariciones en comedias y demás. Son estas figuras que tienen una presencia escénica tan imponente como su voz, y que pues él ya estaba bastante grande, tenía, me parece que 93 años, y ya hacía varios años que él había puesto en todas sus cosas. De hecho, es de esos actores que sí previno lo que iba a pasar a futuro, y él y su familia sí firmaron un acuerdo en particular con Lucasfilm y Disney, en el que se va a permitir que su voz se utilice en grabaciones y remezclas, material de archivo y demás, para seguirse usando como la voz de Darth Vader, con la compensación adecuada a su familia. Entonces, de esos casos en los que al menos cuando lo veamos, pues sabremos que fue con permiso y que había ya condiciones estipuladas en un contrato, lo que me parece que pues nos habla de que aparte era una persona bastante centrada, inteligente, que pues decidió que probablemente no iba a poder hacer nada al respecto y hacerlo mejor con ello, pero pues quien, como por algunos de sus papeles, pues, seguramente hay algunas frases de cine que todo el mundo va a recordar, que son súper referenciadas. De las películas que mencioné, pues basta igual que se esa oído que alguien dice: si lo construyes, vendrán. Es una de las frases que él dijo en el cine originalmente y que ahora todo el mundo usa como referencia y alusión a muchas otras cosas, además del clásico de Yo soy tu padre, ¿no? Sí, bueno, y en muchas cosas más también estuvo en... Bueno, era el jefe de Harrison Ford en las películas de Jack Ryan que hizo Harrison Ford. Me parece que también en la de Alec Baldwin, ¿no? Es que creo que es en la de Alec Baldwin y en la primera de Harrison Ford, no me acuerdo si en la segunda todavía es él. Me parece que sí, pero en la segunda estaba enfermo. Que fueron Clear and Present Danger y la otra era... se me olvidó. Juego de Patriotas. Patriot Games. Patriots Game. Y la primera, la de Alec Baldwin, es La Casa del Octubre Rojo, que poca gente recuerda que también era una película de Jack Ryan. Sí, de las cosas que no mencioné, por ejemplo, también era el rey de Sumanda, Coming to America. Y dos películas. El papá de Simba, ¿no? En El Rey León. Sí, fíjate, otra frase famosa: todo lo que toca el sol es nuestro. Yo creo que si hacemos un top 50 de frases famosas del cine, nos vamos a encontrar con que hay 4 o 5 que dijo él, ¿verdad? Sí. Sí, en las 3 películas interpreta al almirante James Greer, que era el superior directo de... Bueno, no el superior, medio indirecto. Es el director de la CIA en el Ryan Verso. Sí. Cosa que después hizo también Morgan Freeman, y más recientemente hizo otro actor de color que no recuerdo el nombre, y que lo hace en la serie de televisión. Sí, bueno, hay otros dos Jack Ryan, uno es Ben Affleck y el otro es Chris Pine. Bueno, y no estás contando. No, el tercero, me faltó, sí, el de la serie de televisión de Amazon. Que John Krasinski. Sí. ¿Cinco Jack Ryan? Creo que sí. Ok. Bueno, muchas cosas, pero bueno, un hombre que tiene una carrera fenomenal, hizo muchísimos papeles y que ya vivió una vida muy larga, entonces creo que por triste que sea que por ahí vi un dato que al parecer era el último miembro sobreviviente del elenco de Doctor Strangelove, lo cual te habla de lo longeva de su carrera, porque es una película de mediados de los 60, entonces 64. Del 63 o 64, así es de que sí, una carrera larguísima, porque todavía hasta hace un par de años seguía haciendo papeles de voz. Así es de que... Sí. Pues sí, esa película, para el que no tenga idea, es El Doctor Insólito, que creo que es la única comedia de Stanley Kubrick. Una comedia bien especial, por cierto, que con como Peter Sellers. O Cómo aprendí a amar la bomba. Por si les queda de que era comedia. Sí. Y pues sí, un actor pues muy, muy sólido, que les daba credibilidad y fuerza a cualquier proyecto en el que se paraba. Y que por ahí vi un tributo de fans que se me hizo muy curioso, y puse una foto de un jardín en el que hay un poste a la mitad, y ataron a la mitad del poste una bandera. Es la bandera de Tulsa Doom.
y quien compartió la foto dijo: pensé que antes de esto iba a haber banderas de Zamunda, pero lo acepto. Me parece un buen homenaje. La bandera media asta de las fuerzas de Thulsa Doom, que es la clase de cosa que probablemente no toda la gente que la vio supo a qué se refería, pero el que lo entendió, lo entendió. Ok. Bueno, sigamos con las noticias, Beto. Pues siguiendo con las noticias tristes, la otra sorpresa que nos llevamos el lunes fue que falleció John Cassidy, este talentosísimo artista de cómics que pues saltó a la fama como el dibujante de Planetary, y quien pues era muy selectivo con sus proyectos de cómic completo, pero que hizo una cantidad absurda de portadas, tanto regulares como variantes, para cualquier cantidad de proyectos, ¿no? Que del lado de los superhéroes, pues probablemente en Marvel, muchos lo recuerdan por el Astonishing X-Men que hizo al lado de Joss Whedon. Él partió haciendo westerns, entre otras cosas, lo cual le hizo que después se convirtiera en el portadista oficial de Lone Ranger y algunos otros títulos de Dynamite, donde les hacía también muchísimas portadas variantes, igual que para sus cómics de ciencia ficción, y que pues falleció muy muy joven, ¿no? La verdad, yo creo que esa es la parte que más nos sorprendió, porque tenía solamente 52 años, y por lo que se entiende tenía algún problema de salud que ya era crónico, porque yo vi por ahí comentarios de algunos otros profesionales del medio que lo conocían y que decían que desde hace un par de años lo veían bastante desmejorado, pero que él pues solía descartar un poquito que se preocuparan de más por él. Entonces pues probablemente tenía algún problema crónico de salud que prefirió manejar de manera privada, ¿no? Y la noticia originalmente la dio a conocer su hermano, que su hermana mayor y su madre era la única familia que tenía. Ella fue la que comentó desde algunos días antes que estaba internada en el hospital y que aunque su corazón y otros órganos estaban funcionando muy bien, lo que les preocupó era el estado de su cerebro, y 3 o 4 días después de eso fue cuando informó que había fallecido. Sí, realmente sorpresivo. Estábamos hablando de algo con Beto, me parece que estábamos cerrando la publicación del episodio pasado, y a mí me sorprendió la noticia y le avisé a Beto, y la verdad es que fue bien impresionante, porque claro, es un artista del que por supuesto tiene todo el derecho de manejar estos temas de manera privada y como lo hizo, pero no teníamos, o sea, fue una noticia que a mí por lo menos me dejó de lado, porque siendo una persona tan joven, no esperaba en lo absoluto que encontrarme con esta noticia. Sí, y que pues todos los comentarios que ves de sus amigos y colegas pues hacen referencia a que era una persona muy amable, siempre con una sonrisa y siempre con tiempo para platicar con todos, y yo creo que eso me consta de cierto modo, porque creo que te comenté cuando me lo dijiste que había podido chatear con él un par de veces. Me puse después a revisar. Fue en 2015. En 2015 le mandé una solicitud de amigo en Facebook, y cuando lo aceptó pues yo le puse gracias, y tú después de que haces eso no esperas que te vuelvan a contestar, y me contestó, no en un comentario, sino en los mensajes. Entonces pues aprovechando que me contestó, pues aproveché para pues familiar un rato y comentarle que yo era el traductor de la versión para América Latina de Planetary, y pues quizás estuvo unos, no sé, 7-8 minutos chateando conmigo, una breve charla ahí en la que mayormente pues estaba yo haciéndole al fan, y muy amable, ¿no? Dedicándome minutos que no tenía obligación alguna de hacerlo. Y la otra fue ese mismo año, hacia finales del cumpleaños en diciembre, no recuerdo la fecha, pero a mediados de diciembre, le mandé un mensaje para felicitarlo. Igual me respondió y chateamos igual unos minutos antes de despedirnos. Entonces el hecho de que se tomara esos minutos para chatear con un desconocido en otro país, pues creo que sirve como confirmación de todo esto que estamos viendo de gente que decía que lo veía en algunas convenciones y que siempre tenía tiempo para pasar a saludar y ponerse al día con qué estaban haciendo. Algunos de los comentarios que vemos, pues gente muy cercana a él, de los que por ahí pusieron cosas que se vean un poquito más personales, pues había que destacar, por ejemplo, a Mark Waid y a Jeff Marion, ¿no? Probablemente los dos escritores con los que trabajó en los proyectos que lanzaron su carrera
a la fama, convertirlo en una de las estrellas del cómic a partir de la segunda mitad de los años 90, que él cuando empezó haciendo proyectos de bajo perfil en algunas editoriales de las más pequeñas, ¿no? Hizo algunas cosas para Boneyard, para Caliber y para Harris Comics, y pues por lo que te encuentras ahí de conversaciones, parece ser que en una convención en San Diego, a mediados de los 90, le enseñó su portafolio a Mark Waid. A Mark Waid le encantó lo que vio, y al parecer al día siguiente de que le enseñó el portafolio a Mark Waid, Waid almorzó con Jeff Marriott, y Jeff Marriott, que en aquel entonces era editor, estaba preparando su primer cómic, estaba buscando un artista. Dijo, es que ando buscando un artista, pero quiero alguien que pueda hacer cosas realistas y trabajar con texturas. Y Waid le dijo, te tengo suerte porque ayer conocí a alguien que puede ser perfecto para eso. Y le dio los datos, y de ahí fue donde apareció Desperados, este western que ya comenté hace algunos años, que fue el inicio de la carrera de Jeff Marriott como escritor, porque antes había sido solamente un editor, y que fue pues uno de los primeros proyectos que puso más ojos sobre el trabajo de Cassaday, y que ese trabajo, que era para el sello Homage de Wildstorm, la compañía de Jim Lee, fue lo que le abrió las puertas de trabajar con Warren Ellis en Planetary, que fue lo que terminó por lanzarlo a la fama y el estrellato. Y también, de una otra forma, Marriott fue el que le introdujo el trabajo de Cassaday a Joss Whedon, que fue lo que lo llevó eventualmente a Astonishing X-Men. Entonces ahí es pues un ejemplo más de cómo de repente el conectar con otra gente es lo que abre puertas en esta industria, y que todos los comentarios que encuentras, no hay nadie que tenga algo malo de decir de él, ¿no? Wade incluso hace muchos chistes en referencia a la apariencia, que decía que se veía como un galán de cine, lo cual era muy incómodo para todos los que estaban con él en otra habitación, y hay por ahí muchas anécdotas de gente que habla de que va a extrañar no solo al talentoso artista, sino también a la persona. Sí, que yo creo que es lo más importante para quienes lo conocieron personalmente, porque claro, uno como fan puede extrañar el arte, pero es una cosa muy impersonal, pero que te extrañen como persona creo que es algo bastante más importante y duradero. Pero es que incluso como si es solamente para apreciar el arte, pues habría también que apuntar que hay una generación de artistas que es una de sus grandes inspiraciones para empezar a hacer cómics, ¿no? Del mismo modo que a lo mejor 5 o 6 años atrás la gente volteaba a ver a los fundadores de Image, pues él es parte de este grupo que venía detrás, con estilos muy distintivos, y que hicieron... Hay muchísimos testimonios de gente que dice que volvió a leer cómics gracias a los Astonishing X-Men o gracias a lo que escuchó de Planetary. Entonces hay gente que regresó a los cómics o que llegó a los cómics a través de su trabajo y sus portadas con este estilo. Lo que decíamos, ¿no? Que hay estilos muy característicos, y esta forma tan peculiar que tenía el de hacer texturas y crear sombrados con un degradado, que era algo pues bastante inusual hasta que se dio la gran revolución del color. Creo que también es unos estilos bien característicos que es muy difícil que lo confundas con alguien más, a menos, claro, que sea alguien influido por él. Una especie de difuminado en tinta, tal vez podría ser. Pero no se ve como aguada, que es una de las técnicas más comunes. No, por eso dije difuminado. Se ve raro, o sea, es peculiar. Lo más cercano se ve espectacular, pero se ve como que no sé cómo demonios lo hizo. Es el punto intermedio entre el difuminado de puntos que hacía Corben y el degradado con agua, que es el wash o la aguada. Es un punto intermedio entre los dos, muy característico, muy especial, que hay algunos artistas que lo pueden replicar en parte, pero aún así se ve distinto, y aparte es muy evidente cuando están tratando de hacerlo emulando eso. Entonces yo creo que sí hay una generación de artistas que lo tiene entre sus grandes influencias. ¿No le preguntaste si lo hacía con un aerógrafo, Beto? No, realmente, más que sobre su trabajo, yo le estaba preguntando sobre en qué estaba trabajando y otras cosas, y la segunda vez sí fue un poquito más personal, porque ya para esa segunda vez yo estaba incluso tratando de tentar terreno a ver si le sacaba información de contacto y convencer a alguien en la mole de que lo trajera. Entonces sí, nunca fue de entrar en detalles con lo que hacía, pero sí la primera vez sí fue decirle todo lo que me encanta de lo que hacía, que aparte una de las grandes influencias que tiene, más allá del estilo, yo creo que ahora que se volvió muy común esta idea de que la gente piensa en los cómics widescreen, yo creo que es uno de los principales promotores de esto, pero lo hacía de una forma muy distinta a, por ejemplo, Hitch, que Hitch recurría mucho a estar haciendo las dobles páginas, y lo que hacía mucho Cassaday con su narrativa era utilizar
la página con las viñetas a lo ancho que le daba. No te dividía las líneas en más viñetas, ¿no? Era como si todas sus viñetas fueron horizontales, y esto te daba esa apariencia en la narrativa, que era una narrativa muy fluida, muy ágil, y que te permitía mostrar cosas de una forma espectacular y sin sacrificar tanto espacio. Entonces yo creo que en ese sentido lo que hacía visualmente con la forma de narrar, yo creo que es uno de los grandes precursores de este intento de crear un efecto widescreen en los cómics, sobre todo de acción y aventuras, y que probablemente más allá del estilo es algo de lo que sí muchos artistas más recientes han tomado mucho de lo que él hace con el diseño de página para incorporarlo en su narrativa visual. Entonces yo creo que sí es uno de los artistas que pues esos casos en los que años después se va a seguir estudiando su obra y va a aparecer constantemente en menciones de las influencias de generaciones de artistas. Sí, no, definitivamente es un artista que marcó época, a pesar de ser, de tener un trabajo, a ver, una bibliografía relativamente corta, porque igual estamos hablando de una carrera de 25 años, más de 25 años, pero por lo menos más o menos 25, 20, casi 30 años, y donde hizo varios proyectos muy destacados. Y bueno, tú mencionabas un montón de portadas, pero lo que más va a recordar la gente probablemente sea esos dos, Astonishing X-Men y Planetary. Su Capitán América y sí, el lanzamiento de la serie de Star Wars con Jason Aaron cuando regresó a la licencia Marvel. Yo creo que son los proyectos de alto perfil y en los que otra razón por la que quizás no tiene tanto trabajo es porque su trabajo era tan cuidado y tan detallado que no era un artista rápido. Pero cuando veas el producto final, era la clase de artista que dices, ok, vale la pena que se tarde lo que se tarde. Y yo creo que, por ejemplo, de las cosas que mucha gente no comenta de Planetary, es un testamento a su versatilidad, ¿no? La forma en la que podía alterar su estilo de un número a otro por la temática del número y las decoraciones de repente, los fondos de tener cosas de Art Deco, homenajes a la ciencia ficción del cine de los 50 y cosas por el estilo, y de un número a otro alterar sutilmente lo que hacía con su dibujo para reflejar el tipo de historia que estaba contando, ¿no? Entonces sí me parece que es una pérdida pues sensible del lado artístico, lo que representó todo su trabajo para la industria del cómic, y por la que hemos podido en los últimos días aparentemente también dejará un hueco importante en todos aquellos que lo conocieron. Sí, y a mí me deja una pregunta, Beto, porque hace algún tiempo hablamos de John Cassaday y yo me acuerdo de haber hablado un poco del deterioro del trabajo del último tiempo, y me cabe aquí especular si tal vez tenía que ver algo con su problema de salud. Con sus problemas de salud, justamente. Sí, y que sabemos que tiene un proyecto que pues va a quedar inconcluso e inédito, ¿no? Por una mención que hace por ahí Mark Waid, que estaban haciendo algo en Humanoids, que estaba preparando su regreso con un proyecto propio. Sí. Que pues quedará inconcluso. Sí, tal vez se llegue a ver algo de eso. Yo creo que interés va a existir, pero tal vez no existe interés en publicarlo de la manera en la que está actualmente. Ahí veremos qué pasa. Sí. Sí, ahí también será cosa de ver qué se dice en Humanoids, que por ahí hay el segundo nombre del director de Humanoids, Fabrice, es muy, muy respetuoso de los derechos de las familias. Entonces probablemente consultará con la familia antes de decidir si se hace público algo de lo que estaba haciendo o no. Uh-huh. Ok, Beto, ¿y qué otra noticia tenemos para esta semana? Y la otra fue que me parece que fue el día de ayer, estamos hablando sobre el viernes 13, ayer jueves fue cuando yo me enteré, falleció también Karl Moline, dibujante de cómics, a quien la mayoría de la gente puede que ubique por su trabajo en algunos cómics de Buffy. En particular es el co-creador de Frey, la cazavampiros del futuro, que pues es una miniserie que en su momento causó interés y tuvo mucha publicidad porque fue el debut escribiendo cómics de Joss Whedon, justamente antes de que hiciera pues esta serie de Astonishing X-Men. Un par de años antes, el primer cómic que escribió fue esta miniserie que introducía a Frey. Esta Maraca Frey era el nombre del personaje, que era la cazavampiros del futuro. Y después en la serie regular de Buffy, por ahí un arco en el que aparecían varias cazadoras, y todo el arco que involucraba a Malaka interactuando con las otras cazadoras lo dibujó él. Hizo varias cosas para Marvel,
Trabajó por ahí en varios cómics haciendo números de relleno, algunas miniseries y cosas por el estilo. Pues también, insisto, él no tiene tantos proyectos de alto perfil porque mayormente su trabajo se dio en estos cómics por ahí un poquito más, pues de perfil más bajo. Pero por ejemplo estuvo también en CrossGen. En CrossGen él lanzó una serie de horror con Tony Bedard que se llamaba Route 666, que era una historia de horror que había durado unos, no sé, como 15 números, y a mí me gustaba bastante. Tenía uno de estos estilos también bastante peculiar. Aparte de eso, hizo muchas portadas para cómics de licencia, y como ya mencioné, Marvel hizo algunas miniseries y números de relleno en varios títulos de los Avengers y de X-Men, así como en algunas miniseries. Pero pues lo otro que hace también que sea un caso similar es que él también, pues aparentemente la gente que lo conoció habla de una persona súper amable, súper simpática, y que tenía apenas 51 años. Entonces, dos artistas muy talentosos, muy jóvenes, que de él también no menciona a nadie las cosas de su muerte, pero por ahí en un par de las notas que encontré mencionan que tenía varios años lidiando con algunos problemas de salud. Entonces, pues otro talentoso artista de cómics que falleció bastante joven. Karl Moline, conocido mayormente por su trabajo en Frey, en Buffy, en Route 666 y algunos proyectos de Marvel. Ok. Un poco una semana triste, Beto, lamentablemente. Sí, que pues a veces se da, ¿no? Que nosotros comentábamos hace algún tiempo que nos habían tocado así coincidencias, hablábamos de que pues por edad se iban a ir viendo muchas de las leyendas y figuras que admirábamos tanto en el mundo del cómic como en el cine. Y decimos, pues es parte de la edad, es algo que es natural, pero pues en el caso así, como lo que ocurrió con Casada y con Moline, pues el tema es que eran dos artistas bastante jóvenes y eso es lo que hace que se siente un poco más duro el tema. Claro, es como... es un poco más de años, tenían un poco más edad, pero es como lo que pasó cuando murió Mike Bieningo, por ejemplo, que creo que tenía 44, me parece. Sí, tenía menos de 50, 40 y algo. Y bueno, uno que murió muy muy joven fue Mike Parobeck, que tenía creo que 30 y algo. Pero bueno, ha habido varios de esos casos muy muy lamentables que son, en cualquier circunstancia, son muy lamentables. Sí, incluso Darwin Cook también tenía 50 y pocos, ¿no? 53 o 54. Claro. Y Tim Sale también eran, me parece que 55. Entonces, pues sí, y lo que hemos también hablado muchas veces, y conversamos también cuando hemos llegado a hablar de artistas de manga, ¿no? A veces el exceso de abuso de su cuerpo con tal de cumplir con algunos deadlines y demás, hace que muchos artistas descuiden su salud. Y pues lamentablemente tenemos muchos de estos casos de gente que muere muy joven. Sí, bueno, y también en defensa de, no sé, en general, a veces no tienes que hacer nada, a veces simplemente te tocó tener mala suerte. Sí. Que no sabemos realmente las circunstancias, pero bueno, una noticia lamentable. Beto, ¿qué te parece si comentamos algo antes de despedirnos? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Leí Strange Attractor, que es el primer arco argumental de la serie de Flash de Cy Spurrier, con, no sé, Beto, nadie la dibuja. Y parte con el número 800, que es entrega del testimonio entre Jeremy Adams y Cy Spurrier, con una historia donde Wally West está tratando de tener una cita con Linda en un restaurante, y aprovechando cada segundo en que Linda mira en alguna otra dirección para salir y ayudar a alguien, detener algún crimen, etcétera, tratando de entrar y salir del restaurante sin que nadie se percate de que no está por algunos segundos, que él, a la velocidad a la que se mueve Flash, que luego tuvo hace poco un alza en el poder, entonces ahora se mueve muchísimo más rápido que antes. Por lo tanto, estas fracciones de momentos entre pestañeos de una persona son suficientes para que él pueda salir y hacer cosas. Pero, bueno, después la historia parte ya con un planteamiento bien de ciencia ficción, que creo que es algo que ya comenté que me gustó muchísimo del enfoque de Cy Spurrier, que es tratar de orientar nuevamente el personaje en esa dirección, que es la dirección de la que venía
por lo menos en su encarnación de la Silver Age. Son famosos, probablemente hayan escuchado por ahí hablar de los flashbacks, que eran, la verdad es que explicaciones bien, bien poco confiables sobre fenómenos físicos, pero que se utilizaban en el desarrollo de las historias del personaje a efectos de explicar los poderes de Flash y por qué se podía hacer esto, se podía hacer lo otro, que estaba bastante impulsado por el editor de la serie, que era Julie Schwartz. Y bueno, aquí Cy Spurrier va en la corriente ya un poco de la... Diría yo que de la ciencia especulativa, de lo que los gringos llaman fringe science, que es simplemente conceptos científicos o ideas científicas, pero que no existe manera alguna de tener una comprobación empírica que las transforme en algo más que una especulación matemática en muchos casos. Entonces, a veces ni siquiera matemática, a veces son puras especulaciones más bien filosóficas. Pero en fin, el personaje comienza a experimentar unas alteraciones físicas, que son la aparición de una especie de fenómeno que de carácter indeterminado, donde él es capaz de salir de fase con la realidad. Y de a poco se da cuenta que no solo sale de fase con la realidad, sino que accede a distintos planos de realidad, de la realidad que habita, donde es capaz de percibir cosas que están vedadas para la gente que está atada a una realidad en particular. Y esto también le permite viajar por distintas dimensiones. Y de a poco se va perdiendo. Y esto está paralelamente unido a toda una conspiración orientada a deshacerse de él y también acceder a algunos poderes que son del todo desconocidos hasta ahora. Entonces, parte de la ambición de Cy Spurrier es no solamente ahondar en los poderes de la Speed Force, sino que también reinterpretarlos, redirigirlos, qué sé yo, buscar una forma de refrescar al personaje y contar nuevas historias, que es algo que desesperadamente, a mi modo de ver, necesita Flash, que se ha vuelto muy, por lo menos en la época de Joshua Williamson y antes incluso, se volvió demasiado repetitivo. Me gustó la forma en la que esta alteración de la percepción de Flash, que está relacionada a su forma de experimentar otras realidades, se va sumando a ya a una crisis familiar en la que está Wally West en estos momentos, que así como en los dramas habituales las parejas después de un tiempo van perdiendo interés el uno en el otro, se va haciendo monótona la vida en pareja y eventualmente alguno de ellos, si es que no hace algo al respecto, por lo menos empieza a sentir ese anhelo de libertad, esa curiosidad por conocer a otra persona, aparte de la persona con la que eligieron formar familia. En este caso, los conflictos emanan más bien del hecho de que Wally y Linda tuvieron un tercer hijo. Y durante el periodo de gestación, Linda, durante los meses en que estuvo embarazada, tuvo poderes. Entonces fue capaz de experimentar la vida como velocista. Y la forma en la que lo plantea Cy Spurrier no es solo que Flash en algún momento sale y hace sus actuaciones heroicas, salva al mundo, bla bla bla, sino que Flash es una especie de persona súper hiperactiva. Entonces, si han conversado alguna vez con una persona que tenga trastorno de hiperactividad o de déficit atencional, pasa que están hablando con esa persona y de repente esa persona no está ahí. Está en cuerpo, pero no en mente. Y en el caso de Flash, esta idea es llevada a un extremo donde el personaje permanentemente no está ahí. Está aparentando estar ahí, pero en realidad está tratando de fingir que está presente mientras está actuando en múltiples lugares al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hacía la interpretación que hicieron en Kingdom Come? Wade con Alex Ross
era Wally West con el sombrero, la palangana de Jay Garrick. Y era un Flash que era capaz de moverse a tal velocidad que podía estar presente en todos los lugares en Keystone City al mismo tiempo, y eso le permitía tener la ciudad más segura del mundo, si es que no me falla la memoria como lo describían. Y acá se ve un poco ese personaje, pero con la intención todavía de mantener al menos la fachada de la vida familiar. Y lo que le va pasando a Flash en la medida que a ese punto en el que parte y luego comienza a avanzar la historia, es que conforme se van desarrollando estos nuevos poderes y empieza a viajar entre realidades, se va perdiendo. Incluso llega a un lugar que es algo así como el depósito de la conciencia, no sé, un lugar donde habitan las ideas de los momentos, que es un concepto bien especial, por eso me recuerdo a Morrison. El personaje simplemente se pierde en ese lugar, no pierde concepto de quién es, de qué es lo que le importa, de quién es su familia, y eso le da una gran tranquilidad. Entonces es como tener un zumbido en la cabeza y de repente ser capaz de simplemente detener todo y tener esa abstracción y paz que uno podría asimilar a un momento de calma en el día, pero en este caso simplemente significa que el personaje está desconectándose de su vida como persona. Así que se entremezclan estas ideas de planos de existencia, de una conspiración de seres extradimensionales o no tan extradimensionales, spoilers, y la crisis de la relación familiar de Wally West, que no está tan impulsada, o sea, no, está más bien impulsada por las circunstancias, por el hecho de tener un personaje que pasó de ser hiperactivo a ser extremadamente hiperactivo, al punto que siente que tiene que fingir estar presente para que la familia no se desespere, porque él está siempre atento a muchas cosas. Y Linda, que al perder los poderes está experimentando una especie de depresión posparto, pero una depresión posparto estilo superheroico, donde no solamente tiene el desbalance hormonal y las circunstancias que, perdón, no soy mujer, no he tenido hijos, no sé exactamente qué consiste, pero digamos que acá es por vía analógica. El personaje además tiene un anhelo, una especie de sensación de que perdió una forma de experimentar la vida que la tiene muy sumida en una depresión, donde ambos personajes están tratando de fingir que están bien dentro de la relación, mientras la vida se les hace cada vez más compleja. Simplemente el hecho de existir se les está haciendo difícil. Linda no encuentra emociones que la motiven, y está cayendo en una depresión. Wally, por otro lado, está tan disperso que no es capaz de darle la debida atención a las personas que son lo más importante. Así que es una historia que se desarrolla en varios niveles, pero que está dibujada por quien está dibujada. Entonces, si tuviese tal vez otro artista, sería aún mejor, pero es de lo mejor que he leído de Flash en muchísimo tiempo. Ok. Y considerando que le dedicaste semanas de tu vida a Joshua Williamson y te omitiste todo lo que hizo Jeremy Adams, entonces algo no checa ahí en lo que hiciste, Esteban. Bueno, de Jeremy Adams ya he leído 3 tomos, así que voy a retomarlos en algún momento para seguirlos comentando acá. Ok. ¿Qué quieres comentar tú, esto? Pues ya para cerrar, nada más, porque lo prometí hace rato, si no me mantenía en mi berrinche y no lo hago. Y los 2 número 1 de las antologías publicadas por la nueva versión de DC Comics a través de Onipress, que son Epitaph from the Abyss y Creole Universe. Que Epitaph from the Abyss está dedicada a historias de horror y revive esta tradición de los viejos cómics de la DC de tener un anfitrión, ¿no? Que en este caso es The Gravedigger, el enterrador, y que pues menciona que lo que está haciendo con las historias es que pues te va a hablar de historias trágicas en las que pues cada persona es responsable de escribir lo que será su epitafio. Y el cómic tiene 4 historias cortas, es el formato clásico de antología, tiene no he checado el conteo de páginas, pueden ser alrededor de 40 páginas por número,
El primer número tiene historias escritas por Jay Hodgman, Chris Condon, Stephanie Phillips y Brian Azzarello. Entre los artistas están Jorge Fornés, Peter Krause, Phil Hester y Vlad Legostaev. Entonces tenemos ahí 3 nombres muy conocidos, uno a quien no conocía antes de esto. Y pues como toda antología tiene sus altibajos. En general creo que están tratando de emular un poquito el tono de estas historias sencillas con un giro argumental sorpresivo al final, que era algo que caracterizaba a las antologías viejas. Y esta idea de lo de la emulación también creo que se ve reflejado incluso en cosas como el rotulado, que el rotulado es obra de Richard Starkings y Tyler Smith, que es otro de los miembros de Comicraft, el estudio de Starkings dedicado al rotulado, porque utilizan una de estas fuentes que tiene esta apariencia mecánica pero más suave. Quien haya estudiado dibujo técnico o esté familiarizado con arquitectura o algunos elementos de diseño antiguos, quizás entienda lo que eran las viejas regletas para rotulado o el cangrejo. Ese es el estilo de letra que tiene esto. Obviamente es ya el rotulado con técnicas modernas digitales, pero es una fuente que está hecha para emular eso. Y pues el uso de ese tipo de rótulos y esas historias con estilos modernos de arte me hace un poquito de ruido, pero en general creo que las historias en este primer número de Depth from the Abyss funciona bastante bien. Me deja un poquito de sentimientos encontrados porque no sé si la mejor idea para hacer una antología es de repente voltear un poquito al pasado y recurrir otra vez a esto de buscar el giro argumental sorpresivo, sobre todo en historias que en este caso en las de horror, aunque un par de ellas sí buscan hacer ciertas alusiones o referencias como alegorías a situaciones del mundo actual, que es algo que es muy común en la ficción de horror. Las otras dos sí se sienten un poquito más primitivas en su manejo, nada más de el buscar historias que te causen algún tipo de sobresalto o perturbación, ¿no? Pero en general, para una antología me parece que es un buen primer número. Habrá que ver cómo sigue evolucionando. Según yo ya aparecieron los segundos números de ambas series, pero todavía no les he hecho un ojo. Leí el primero de cada una de ellas. La otra es Cruel Universe, que está dedicada a historias de ciencia ficción, que ahí pues una vez más, tal y como pasaba en EC, los cómics de ciencia ficción no tenían un anfitrión. Así es de que quien sorprenda por qué el de horror sí tiene y el de ciencia ficción no. Las antologías de ciencia ficción de la EC no tenían un anfitrión. Esto era única y exclusivamente en los títulos de horror. Y acá pues sí, también tenemos 4 historias que están escritas por Matt King, Corina Becco, Ben H. Winters y Chris Condon. Son los 4 escritores. Ahí igual conozco a 3 de los 4. El arte, la primera historia es de Kano, la segunda es de Kathleen Yarsky, la tercera es de Jonathan Case y la última es de Artyom Topilin. Así es de que en ese caso los artistas sí, a los 4 había visto antes su trabajo. Una vez más todas las historias están rotuladas por Richard Starkings y Tyler Smith. O sea que Comicraft son los responsables de todo lo que está haciendo a nivel rótulos con estas series. Que ya se anunció también que va a haber un especial en diciembre con horror navideño. O al menos así es como lo están anticipando. Pero pues por lo pronto estas dos series antológicas, pues me parece que tienen un empiezo sólido. En este caso, la serie de ciencia ficción, creo que es aún más evidente el airecito retro. La primera historia, por ejemplo, habla de un tipo que es secuestrado y convertido en gladiador en una arena intergaláctica. Y la segunda, pues es una historia de monstruos, por decirlo de algún modo. La tercera habla de tiene este caso que digo que me parece extraño que no haya esta idea de hacer más alusiones a temas actuales en las historias. La tercera, que es la de Chris Condon, es la que sí lo tiene. Tenemos ahí un millonario que anda en busca de la fuente de la eterna juventud y la clase de cosas las está dispuesto a hacer para alcanzarla. Y la última, pues también lidia un poquito con eso, porque es un multimillonario que encuentra el modo de servirse de otras personas en beneficio propio. Pero las dos primeras, la de Champion, que es esta de la arena, sí se siente como si fuera una historia
de décadas pasadas, y la otra, la de Solo Shift, tiene un concepto de ciencia ficción con viajes en el tiempo, agujeros negros, que le da ese aire retro, y es un poquito una historia que implica ahí un poquito de machismo y demás. Entonces creo que eso se queda en un punto intermedio, pero en general me parece, como toda antología, tiene sus altibajos, pero en general me parece que se trata de dos sólidos lanzamientos de las series que al haberle creado esta intención de hacerlo un poquito retro, me hacen un poquito de ruido las portadas, porque siendo Onipress, pues lanzaron una cantidad absurda de portadas variantes y exclusivas de tiendas y de incentivos, que por ejemplo, para que tengas una idea, las portadas que tienen crédito dentro del cómic, para Epitaph from the Abyss, por ejemplo, hay portadas de Lee Bermejo, Andrea Sorrentino con Dave Stewart, J.J. Stephens, Ryan Hughes, Dustin Weaver, Matt Kindt, Robert Hack, Tony Moore, Danny Stripes y Richard Corbin. Nada más. Y del lado de la ciencia ficción, las portadas de Green Universe, hay portadas de Greg Smallwood, J.S. Williams III, J. Stephens, Ryan Hughes, Tom Fowler, Matt Kindt, Robert Hack y Mark Chiarello. Lo sacaron del retiro para que sea una portada con los hombres de negro bastante atractiva. Pero pues en general me parecen dos antologías bastante sólidas. Habrá que ver cómo redondean el trabajo con estas dos ideas temáticas, y no sé si haya planes de expandir la línea o se vayan así con las dos. Me parece interesante el hecho de que mezclen a algunos nombres prominentes con autores menos conocidos. Creo que esa es una de las fortalezas que te permite el hacer una antología, te permite hacer eso, el apoyarte en ciertos nombres para asegurar la atención de los lectores y darle una ventana de exposición a talento menos conocido. Entonces, en general me parece un buen inicio, sin ser nada que le vaya a cambiar la vida a nadie ni particularmente maravilloso. Me parece un ejemplo más de las muchas virtudes que podría tener que hubiese más antologías en el mundo del cómic. Ok, suena bien, Beto. Me quedé dando vuelta el tema que hablaste del rotulado. Usaron la técnica antigua esta de la regla que se sujeta al borde de la mesa de dibujo con esa especie de transportador, pero que es que la guía, las líneas de guía para escribir. Tiene el efecto de verse así. Okay. Obviamente son fuentes modernas, aplicadas con técnicas modernas, pero la fuente está hecha para que se vea así. Esas regletas acá en México se le conoce como cangrejo a la pieza que utilizas, que es la que utiliza las reglas con las letras con su guía por la que te vas moviendo, y en la que le pones la pluma o el estilógrafo con el que se trazaban las letras. Acá se le conoce como cangrejo, y hay también unas regletas que utilizan a mano, que son las que yo aprendí a utilizar en la secundaria cuando tenía mis clases de dibujo técnico. Por si la mención, quien haya trabajado alguna vez con regletas o con un cangrejo sabrá a qué me refiero. Esta letra que se ve como mecánica, pero muy limpia, muy de molde y con todos los bordes redondeados. Ese es el acabado que tiene. Es un rotulado muy similar al que era común en los años 50, que en aquel entonces se aplicaban aquel instrumental para lograr que se vieran así, esa letra tan pareja y uniforme. Pero acá obviamente está hecho con técnicas modernas, porque por ejemplo en algunos casos cuando agregan onomatopeyas o hay gritos o levantan la voz, pues sí ves que las cursivas y negritas tienen un diseño que se ve un poquito más moderno que el resto del rotulado. Sí, mira, no me acuerdo con exactitud. Tengo la idea de que tanto Jim Rook como... ¿cómo se llama? Bueno, que hicieron videos en YouTube donde explicaban cómo se utilizaban estas técnicas antiguas de rotulado, porque eran admiradores de este trabajo bastante antiguo, que por supuesto se ha vuelto innecesariamente agotador con las técnicas modernas. O sea, puedes conseguir un rotulado de muy buena calidad sin tener que estar ahí matándote con ese tipo de herramientas. Instrumental. Pero... Sí, yo todavía debo tener por ahí regletas de esas, porque yo sí aprendí a usarlas. Entonces, por eso lo mencioné, porque en cuanto lo vi fue lo primero en lo que pensé, pero evidentemente no está hecho así, y menos estando involucrado Richard Starkings, que fue el primero que vio los beneficios de automatizar todo el proceso. Que es lo mismo que ocurre con los Zipatón, que los Zipatón se siguen ocupando en una imitación digital de los Zipatón, pero los Zipatón tradicionales ya no todavía hay artistas que los usan, tiene, pero que es casi sí, como y que los usa de vez en cuando, pero
de biblioteca, porque Pero son, ya es... tienen que, hay cada vez menos, tienen que encontrar el Sí, lugar es donde conseguirlo y para donde usarlo. todas los consigan, y aparte tienes que tenerlos guardados de una forma muy particular para que se conserven, porque para fines prácticos es como si fuera una calcomanía. Así es de que sí es algo bastante más difícil que pase, pero todavía hay artistas que los tienen y los usan, pero sí, ya es algo que se puede replicar también digitalmente. Creo que expliqué algo con una cosa que los va a confundir aún más, Beto, pero bueno, Sí. busquen esas cosas. Sí, creo que yo hice una explicación un poquito más sencilla de lo que eran las regletas y las guías, pero lo de los Zipatón sí es otro agujero negro en el que no nos vamos a meter ahorita. Sí, se escribe con Z, Zip-A-Tone. Busquen esa información por ahí si es que les interesa. Sí. Ok, Beto, creo que con eso estamos terminando este episodio, ¿no? Yo creo que sí, ya. Es momento. Ok. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Ahí estarán disponibles los links a todas nuestras redes sociales. Si desean unirse a nuestro club de patrocinadores, lo pueden hacer ingresando a www.patreon.com/comicverso. Allá publicamos los episodios del podcast con un día de anticipación. También publicamos nuestros especiales mensuales. El último... ¿A qué se lo dedicamos, Beto? El Cuervo. La película Cuervo. de 1994. Justamente, motivados por el estreno de la reciente película del Cuervo. Y Beto también estrenó un minisodio hace poco que se lo dedicó a Klaus Jansson. Así que para nuestros patrocinadores superhéroes por fin les pudimos agregar algo más de contenido a nuestro Patreon. Y hay más de esos. Así es de que espero irles dando salida en próximos días y semanas. Así es. Y por supuesto, si desean unirse a nuestro Discord, donde generalmente recibimos la mayoría de nuestras preguntas, aunque esta semana estuvo un poco flojo, Beto. A veces nos quejamos de que hay demasiado, esta vez hubo poquito. Lo pueden hacer ingresando a nuestro Discord en bit.ly/DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? En redes sociales me encuentran tanto en Blue Sky como en Twitter como Albion2112. Además de eso tengo un blog que encuentran en hogueralasnecedades.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficcionauta. Guía Ficcionauta todo de corrido y con X. Más allá de eso soy colaborador también del podcast de Archivos Temporales, que hace algunos días liberó un episodio en el que hablamos de las adaptaciones comiqueras de los años 70. La película de Doctor Strange, las primeras dos películas del Capitán América, las series de Wonder Woman, Hulk y Spider-Man. Así es de que, pues si les interesa saber un poquito acerca de esas series, que probablemente un par de proyectos de los que mencioné ahorita pusieron cara de eso existe, pues ahí platicamos de eso. Nuestro buen amigo Héctor McCoy y un servidor le dedicamos un rato a hablar de esas primeras adaptaciones a la gran pantalla de personajes de cómic. También soy colaborador semi-regular del poderoso podcast Comicase, que graba cada que se le da la gana y a veces de temas que no son mucho de mi interés, pero ahí estamos. Hábitate de futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.